Listo. Entonces se ve, ¿no? Se ve todo, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro todo? ¿Sí? ¿Está bien todo? ¿Se oye bien y se ve bien? Ya, listo. Gracias, 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 Luciano. Bien, entonces vamos a empezar, ¿ya? Entonces, tenemos semana número 9 del curso de trigonometría, el tema razones trigonométricas de ángulos múltiples. ¿Sí? Bueno, como le digo, ¿no? Las fórmulas de ángulos múltiples, ¿no? Las razones trigonométricas de ángulos múltiples o múltiplos, ¿no? Se generan justamente por razones trigonométricas de ángulos compuestos, ¿no? Como vamos a ver ahora. Que la búsqueda, digamos, de encontrar, digamos, estas expresiones, ¿no? En resumen, el tema es razones trigonométricas de ángulo doble, razones trigonométricas de ángulo mitad, ¿no? Que es un resultado de las fórmulas de ángulo doble, y las razones trigonométricas de ángulo triple, ¿no? Bueno, y lo que vendría ya serían ya, luego son identidades auxiliares de estas fórmulas, ¿no? Bueno, lo que llaman identidades especiales. Bueno, entonces al final del tema, ¿no? El estudiante no estará, ¿no? Listo para deducir, identificar, ¿no? Poder reconocer, ¿no? Dónde poder aplicar estas razones trigonométricas, ¿no? En los diferentes problemas donde, ¿no? O situaciones que se presenten, como dicen, ¿no? A ver, pues empezamos con la de doble, lo que mencionaba, ¿no? Hace un momento. ¿Ya? De la fórmula de ángulo mitad, solamente un ejemplo voy a dar, ¿no? De la fórmula, perdón, del ángulo compuesto, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos, ¿no? Entonces, de esta fórmula de ángulo compuesto, ¿no? Que conocemos, ¿qué pasaría si a beta lo cambio por alfa? ¿Sí? Si a beta lo cambio por alfa, entonces lo que tendríamos sería aquí, aquí dentro del ángulo, entre los ángulos se va a realizar la operación de la suma, ¿no? Eso está ocurriendo dentro de la razón trigonométrica del seno. Entonces, alfa más alfa sería 2 alfa. Bueno, acá no va a ocurrir lo mismo porque acá solamente es un reemplazo. En vez de coseno de beta es coseno de alfa, ¿no? Entonces, y aquí también va a haber en vez de seno de beta, seno de alfa, ¿no? Entonces tendríamos dos veces la misma expresión, ¿no? Sería dos veces seno de alfa por coseno de alfa, ¿no? ¿Sí? Y es algo similar había ocurrido si en vez de beta yo reemplazo por alfa, reemplazo beta por 2 alfa, ¿no? Si reemplazo beta por 2 alfa, lo que ocurriría aquí sería tener como resultado el seno de 3 alfa, ¿no? Y como ya conocemos hasta aquí, ¿no? Conoceríamos las fórmulas de ángulo doble, podríamos reemplazar el coseno del ángulo doble y el seno del ángulo doble aquí, ¿no? Le vamos colocando entonces esta primera fórmula, ¿no? Para las razones trigonométricas de ángulo doble, entonces tendríamos, ¿no? Seno del ángulo doble es seno de 2 alfa igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa. Hacemos lo mismo con el coseno. Para generarnos el coseno, sería coseno del ángulo doble igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, ¿no? ¿Sí?
Y en el caso de la tangente del ángulo doble sería 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado. ¿Sí? Bueno, acá siempre la restricción, que el denominador tiene que ser diferente de 0, ¿no? Bueno, en el caso de la cotangente también podríamos tener la expresión, ¿sí? Cotangente cuadrado de alfa menos 1 sobre 2 cotangente, ¿no?, de alfa, cotangente de alfa diferente de 0, ¿no? ¿Sí? Voy a tener que borrar esta parte que había escrito del seno de la suma, ¿sí? Que deseen copiar, ¿no? Necesito borrar esto. Voy a poner un ejemplo más, ¿ya? Voy a poner el caso de la tangente de la suma, ¿ya? ¿Se recuerdan la fórmula de la tangente de la suma? Este es igual a tangente de alfa más tangente de beta, ¿no? Sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta, ¿no? Así, ¿no? Pero aquí hacemos lo mismo, si reemplazamos beta por alfa, esto va a ocurrir, este reemplazo de beta por alfa va a ocurrir en todas las fórmulas que están aquí. Porque haciendo, perdón, este es igual a lo mismo, este es alfa, aquí. Lo que nos va a generar es justamente las fórmulas de ángulo doble, ¿no? Cuando reemplaza acá nos sale 2 alfa, ¿no? Tangente de alfa más tangente de alfa sería 2 veces tangente de alfa. Y aquí abajo tendríamos 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa sería tangente cuadrada, ¿no? Y justamente, ¿no?, la fórmula que está aquí. Entonces tenemos la fórmula del seno del ángulo doble y tangente del ángulo doble, ¿no? Entonces, a ver, te toca a ti, ¿no? Entonces comprobar el de coseno del ángulo doble. Y bueno, en el caso de la cotangente del ángulo doble, podríamos invertir esto, ¿no? Invertimos la tangente, ¿qué nos queda? 1 sobre tangente, ¿sí? Invertimos eso, tendríamos así, ¿no? ¿Sí? Tendríamos así, ¿no? Y 1 sobre tangente, ¿qué es? Por identidad, es cotangente, ¿ya? Y aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero tangente es 1 sobre cotangente, ¿no? Tangente es 1 sobre cotangente, pero como está al cuadrado sería 1 sobre cotangente cuadrado. Y aquí abajo tendríamos así, ¿no? 2 y en vez de tangente coloco 1 sobre cotangente. Para que todo quede en términos de cotangente. Y así encontramos esta fórmula que está aquí abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Se fijan ustedes? Van a encontrar la fórmula que les digo, ¿no? Esto va a quedar igual, esto va a operarse aquí, ¿no? Esto pasa a multiplicar aquí. Cotangente cuadrado menos 1 tendrías el numerador que está aquí, ¿no? Sobre cotangente cuadrado, ¿no? Entonces una cotangente se va a cancelar y como te queda una cotangente en el denominador, multiplicas por 2, arriba te queda cotangente cuadrado, ¿no? De alfa menos 1 sobre 2 cotangente de alfa. Y justo sale lo que querías, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces solamente quedaría el caso del coseno del ángulo doble para comprobar, ¿no? Bien, entonces vamos
a pasar a las fórmulas de ángulo, ahora de ángulo mitad, ¿no? Lo que desean hacer captura aquí. Sí, entonces lo que desean hacer captura aquí. Sí, voy a borrar. Voy a borrar. Ya, voy a borrar en 3, 2, 1. Sí, lo que desean hacer captura aquí. Rapidito. Listo, entonces voy a pasar a continuar, ¿no? Necesito borrar. ¿Sí? Entonces lo que viene ahora es que sobre ángulo doble hay bastantes resultados. Ustedes recuerdan las fórmulas de ángulo compuesto y también las fórmulas, las identidades, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a hacer el reemplazo en eso, utilizando identidades trigonométricas, van a aparecer muchos resultados, ¿no? Entonces, aquí lo que se coloca son los más importantes. Y dentro de ese grupo de más importantes aparece esto que llamamos las fórmulas de degradación. Y estas se generan a partir de las fórmulas de ángulo doble, ¿no? Del coseno del ángulo doble. Y esto es así, ¿no? 2 seno cuadrado de alfa es 1 menos coseno del doble. Y 2 coseno cuadrado de alfa es 1 más coseno del doble. ¿Sí? De todos resultados. ¿Ya? Ahora, si cada uno de estos resultados, entonces, no solamente nos va a generar las fórmulas de ángulo doble, eso hay que entenderlo, miren. No solamente nos va a generar las fórmulas de ángulo doble. ¿Se entiende entonces que cuando dice seno de 2 alfa, el desarrollo va a ser 2 veces seno de alfa, o sea, de la mitad de 2 alfa, por coseno de alfa, ¿no? La mitad de 2 alfa, ¿no? No sé si me entienden. O sea, si yo coloco acá un ejemplo, por ejemplo, sería así, ¿no? Tengo seno de 36, por ejemplo, ¿no? Y esto se puede escribir como 2 veces seno de ¿quién? La mitad de 36 es 18, ¿sí? ¿No? O por ejemplo, tengo tangente de, no sé, 42, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo puedo escribir esto como 2 veces tangente, y aquí ¿qué va a aparecer? En vez de alfa, tiene que aparecer un ángulo que viene a ser la mitad de 42, ¿no? ¿Sí? Y esto es 21, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no solamente estoy mostrando los ejemplos de ángulo doble, sino no sé si te das cuenta de la impresión, es que el resultado, los ángulos que están apareciendo vienen a ser la mitad de este ángulo que está aquí. Entonces, nos vamos a esta idea, ¿no? A una conclusión. Que si yo tengo, por ejemplo, seno, ya no voy a colocar dos alfas, no voy a colocar un ángulo teta bien, ¿no? Si este seno de teta yo lo quisiera expresar como un ángulo doble, a 2 teta como un ángulo doble, entonces le escribiría así, ¿no? Como 2 veces seno, y escribir la fórmula del seno y coseno, del ángulo doble, ¿no? Pero acá tendría que venir, aquí tendría que venir un ángulo que vendría a ser la mitad del ángulo que está apareciendo aquí. Teta medios y teta medios. Entonces aquí donde aparece la impresión, no tenemos entonces la impresión, nos damos cuenta de que lo que está apareciendo aquí, un ángulo es mitad, ¿sí? Si empezamos a hacer reemplazo en todas las fórmulas que están aquí, todas estas fórmulas de ángulo doble se convertirían en fórmulas de ángulo mitad. O sea, ya hemos entendido la fórmula de ángulo doble, entonces ahora cambiamos el chip y decimos también esto pueden ser fórmulas de ángulo mitad. ¿Sí? Y ahora también no solamente de ángulo mitad, sino también de fórmulas. Si yo tengo la fórmula de ángulo doble, tengo la fórmula del doble, o sea, de 4 alfa. ¿Sí? Miren, voy a escribir. Si quiere escribir, por ejemplo, seno de 4 alfa,
4 alfa lo puedo ver como el doble de 2 alfa. Entonces tendríamos 2 veces ¿quién? El seno de quién. Y el coseno de quién. Acá vendría el seno de quién, de la mitad de 4 alfa. O sea, 2 alfa y coseno de 2 alfa. ¿Sí? O si acá tenemos coseno de 6 alfa. Y yo quiero generarme fórmulas de 3 alfa. Entonces, coseno de 6 alfa, que está aquí, mira. Coseno del ángulo doble. Si lo veo esto, ¿no? Como el coseno cuadrado de alfa, que vendría a ser la mitad de 2 alfa, ¿no? Acá tendría que escribir coseno cuadrado de la mitad de 6 alfa, o sea, 3 alfa menos seno cuadrado de ¿quién? 3 alfa. Entonces, todo lo que se genera, todo lo que uno empieza aquí a elucubrar, ¿no? En nuestra mente, ¿no? Cuando aparecen estas fórmulas de ángulo doble. No solamente estamos viendo las fórmulas de ángulo doble, ¿no? Sino no solamente estamos viendo las fórmulas para 2 alfa, sino para 4 alfa, para 6 alfa, para 8 alfa, para 10 alfa, para todas las fórmulas que tengan mitad, ¿no? Que sean múltiplos de 2. Se le puede decir, ¿no? Que tengan múltiplo de 2 o que tengan mitad, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva, donde van a dar cuenta de que van a aparecer las fórmulas de ángulo mitad, ¿no? Sí, entonces ahora sí voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Voy a borrar en 3, 2, 1. Listo, ahora sí, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Fórmula de ángulo mitad. Bueno, entonces sobre esto ya se explicó, ¿no? Lo que estamos viendo aquí ya son resultados de las fórmulas de ángulo doble, ¿no? Se consiguen despejar las fórmulas de ángulo doble, reemplazas en vez de teta, ¿no? Y teta medio lo reemplazamos por alfa medios y alfa. Y aparecen estas fórmulas que le llamamos fórmulas de ángulo mitad. ¿Está bien? Ahora, el signo más o menos que está apareciendo aquí delante, ¿sacaron ustedes reducción? Cuando aparecía el signo menos, más o menos adelante, el signo más o menos dependía de en qué cuadrante se encuentra el ángulo, ¿sí? De ahí aplicábamos nuestra regla de signos. Aquí es lo mismo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Digamos que queremos expresar como fórmula de ángulo mitad, ¿no? Pero tenemos así, por ejemplo, seno de 108, ¿sí? Ojo que se entiende de que voy a expresar esto como fórmula de ángulo mitad, siendo 108 el ángulo mitad, ¿no? ¿No? Entonces, esto sería raíz cuadrada, ¿no? Aquí aparece 1 menos, y lo que va a aparecer es aquí dentro el coseno de alfa. Si 108 es la mitad, si 108 es alfa medios, alfa sería, ¿quién sería alfa? Alfa sería 200, el doble, 16, ¿no? Sobre 2. ¿Sí? Entonces 216 es alfa y lo que está apareciendo acá, 108 sería alfa medio. Pero el asunto es quién va adelante como signo. Como alfa medios, o sea, 108, es un ángulo que está cayendo en qué cuadrante. 108 en qué cuadrante está cayendo. En el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Positivo.
¿ya? Positivo. Pero ¿qué pasa con el coseno? ¿Qué pasaría si tuviéramos coseno? Si queremos todo igualito, coseno de 108, ¿no? Igual, ¿no? Y el coseno del ángulo mitad es raíz cuadrada, ¿no? De 1, ¿no? Más coseno de 216, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, del mismo desarrollo, pero con más. Pero en el caso del coseno, 108 es un ángulo que está cayendo en el segundo cuadrante. Entonces, coseno en el segundo cuadrante es de signo negativo, ¿no? Entonces, a eso se entiende. Entonces, el signo más o menos va a depender, ¿no? De en qué cuadrante se encuentra alfa medios, ¿no? Y algo similar ocurre para la tangente del ángulo mitad. O tangente del ángulo mitad sería la recíproca, hacia al revés, ¿no? La fórmula de la tangente del ángulo mitad. Entonces, lo que mencionaba, ¿no? El signo más o menos se determina de acuerdo al cuadrante al que pertenezca, ¿no? El ángulo alfa medios. Sabiendo en qué cuadrante se encuentra alfa medios, colocamos el signo, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Ahora, para las fórmulas de ángulo triple, bueno, acá causa las fórmulas especiales para ángulo mitad, ¿no? Bueno, en realidad esto también tranquilamente se puede colocar en las fórmulas de ángulo doble también, porque aquí no está apareciendo ángulo mitad, sino ángulo doble, ¿no? ¿Sí? Cotangente más tangente es 2 cosecante del doble, cotangente menos tangente es 2 cotangente del doble. Y acá reemplazamos, acá a lo que me refiero es esto, ¿no? Si yo reemplazo alfa por alfa medios, acá tendríamos así, ¿no? Y aquí, en vez de colocar 2 alfa, colocaría, acá según la fórmula, acá dice alfa, alfa, y el resultado es 2 alfa, ¿no? Y acá dice alfa medios, el resultado sería el doble de alfa medios, o sea, alfa. O sea, como le dijo, ¿no? Como le digo, desde la primera diapositiva, aquí nuestra imaginación puede jugarnos un montón de resultados, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual ocurriría, ¿no? Para las fórmulas especiales, ¿no? Ir reemplazando y generar más resultados, ¿no? También cotangente como de alfa como cosecante del doble más cotangente del doble. ¿Sí? Tangente de alfa como cosecante del doble menos cotangente del doble. ¿Sí? Entonces acá pueden hacer su captura, rapidito, lo que deseen hacer captura. Listo, entonces voy a pasar acá. Y las fórmulas de ángulo triple, ¿no? Igual, ¿no? Como dije al principio, ¿no? Haces el reemplazo de seno de la suma, ¿no? De alfa más beta, reemplazas beta por 2 alfa y te empiezas a generar estas fórmulas de ángulo triple, ¿no? Seno del ángulo triple es 3 veces seno de alfa menos 4 seno al cubo. Coseno del ángulo triple es 4 coseno al cubo de alfa menos 3 coseno. Y tangente del ángulo triple es 3 tangente de alfa menos tangente al cubo de alfa. Esto sobre 1 menos 3 tangente cuadrado de alfa. Como siempre, el denominador siempre mencionando que tiene que ser diferente de 0, ¿no? 1 menos 3 tangente cuadrado diferente de 0. ¿Sí? Y aquí aparecen también sus fórmulas de degradación, así las llamo, ¿no? ¿Ya?
Ahora, básicamente nosotros tenemos que sobre ángulo triple manejar resultados. Por tanto, resultados. ¿Ya? Básicamente es esto, ¿no? Sobre ángulo triple, básicamente es recordar siempre estas tres fórmulas que están aquí. La fórmula de gradación, ¿no? En un caso alternativo, ¿no? Poder utilizarlas, ¿no? Al menos tenerlas ahí presentes, ¿no? Uh-huh. Esta fórmula de ángulos triple, que aparece seno de 3 alfa, ¿no? Sobre seno de alfa y coseno de 3 alfa sobre coseno de alfa, ¿no? Son resultados también, dos resultados, vamos a decir así, interesantes, ¿no? Porque combina 3 alfa, fórmulas de ángulo triple con fórmulas de ángulo doble, ¿sí? O sea, en todo lo anterior, sí relacionábamos las fórmulas de ángulo doble con la fórmula de ángulo mitad, pero no teníamos el enlace, ¿no? Entre fórmulas de ángulo doble y fórmulas de ángulo triple. Y aquí es donde aparecen estos dos resultados, ¿no? Donde yo veo que, por ejemplo, seno del ángulo triple y dentro del desarrollo está apareciendo coseno del doble, ¿no? Y en coseno del ángulo triple, el coseno del ángulo doble. Entonces se puede decir que son dos fórmulas de enlace que relacionan las fórmulas de ángulo triple y las fórmulas de ángulo, ¿no? De ángulo doble. Ahí viene entonces un ejemplo. Pero, por ejemplo, si entre estos dos resultados yo quiero hallar ángulo de la tangente del ángulo triple, simplemente dividimos estos dos resultados, ¿sí? Si dividimos estos dos resultados, así, ¿no? Lo dividimos entre perdón. Primero lo despejamos así, ¿no? ¿Sí? Y el otro resultado también. O sea, despejamos a pasar a multiplicar aquí y ahora sí, acá dividimos. ¿Sí? Si dividimos, tendríamos aquí seno entre coseno nos da tangente, ¿no? Y si dividimos aquí, seno entre coseno nos va a dar tangente. Mientras que todo esto que está aquí no lo podemos simplificar ni nada, solamente eso nos quedaría tal como están. 2 coseno de 2 alfa más 1 sobre 2 coseno de 2 alfa menos 1. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Bueno, sobre ejemplo ya hemos colocado varios, ¿no? Al respecto. Un ejemplo sobre este resultado que está aquí sería lo que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Coseno de 45 es el triple de 15, ¿no? Como es el triple de 15, podemos aplicar esta fórmula que está aquí, lo que nos daría 2 coseno de 30 menos 1, ¿no? ¿Sí? 2 veces coseno del doble de 15 menos 1. Aplicando desde la segunda fórmula. Y bueno, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y nos da, multiplicado por 12, nos queda raíz de 3 menos 1, ¿no? Bien, entonces vamos listos con los problemas. Entonces le decía, ¿no? De que acerca de la fórmula de ángulo doble triple mitad, siempre lo más importante son las primeras fórmulas, las fórmulas fundamentales, ¿no? A partir de estas fórmulas que están ahí, pues, uno puede resolver los problemas. Y las fórmulas especiales de degradación o auxiliares son ya, se puede decir que las fórmulas de emergencia, ¿no? Que uno saca, como dicen, para ciertos problemas que necesitan un paso especial, ¿no? De resolver. Listo, voy a borrar entonces en 3, 2, 1.
Lo borro. No voy a escribir más. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? 3, 2, 1. Sí, 3, 2, 1. Ejercicio de la semana número 9. ¿Ya? Dice, si tangente de 2 grados es igual a, ¿sí? Se entiende que A es un número positivo, entonces, mayor que 0 y menor que 1, ¿no? Y cotangente de 86 sería igual a menos 2b. Entonces se entiende de que b es un número que está entre menos 1 y 0, porque recuerda que como 86 y 2 grados son ángulos agudos, cotangentes son positivos, ¿no? Entonces, hecho que esto tiene que ser positivo, ¿no? Por eso acá la mención. Y cotangente 86, todo esto tiene que ser positivo, o sea, un ángulo agudo. Las razones trigonométricas son de ángulos agudos. Entonces, si todo esto es positivo y acá adelante viene menos 2, b tiene que ser, ¿de qué signo? B tiene que ser negativo. Por eso acá hace la mención que b está entre menos 1 y 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos piden hallar? La relación entre a y b. ¿Cómo relaciono estas dos razones trigonométricas? ¿Cómo relaciono estas dos razones trigonométricas? Tangente de 2 con cotangente de 86. Esa entonces es la pregunta al final. ¿Ya? Entonces, mira, las respuestas salen en términos de A y de B, o sea, van a desaparecer esas razones trigonométricas. ¿Cómo consigo eso? ¿Cómo consigo una expresión de una de esas claves? A ver. Entonces, primero nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que cotangente de 86, ¿no? Cotangente de 86 es igual a la tangente de su complementario, 4. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque 86 más 4 nos da 90, ángulos complementarios, teoría, ¿no? ¿Sí? A ver, 86 más 4 es 90. ¿Ya? Pero ahora nos damos cuenta de que 4 es el doble de 2, ¿no? El doble de 2, ¿sí? De 2 grados. Entonces nos recordamos ahí fórmulas de ángulo doble, ¿no? Hace un momento acabamos de escribir eso, ¿no? Ahí hemos escrito de que tangente, mira, del ángulo doble era igual a qué? Que igual a 2 veces tangente de alfa, ¿no? Sobre 1 menos tangente al cuadrado. ¿Sí? Eso será, ¿no? Entonces vamos a reemplazar aquí. ¿Sí? La fórmula la voy a colocar más arriba. Tangente del ángulo doble, como 2 tangente de alfa, sobre 1 menos tangente cuadrado. Bueno, y ahí está, mira, ¿no? Pero ahora el doble de quién, de 2 grados, sería 2 veces tangente de alfa, que sería 2 grados, sobre 1 menos tangente cuadrado de 2. ¿No? De 2. Entonces, vamos a igualar estos dos resultados, ¿no? Lo que nos interesa, ¿no? Cotangente de 8 igual a todo esto, ¿sí? ¿Eh? ¿Quién es cotangente de 8? Es menos 2b. ¿Está bien? Es menos 2b. Si reemplazar b, por si acaso. Y al reemplazar a aquí, 2 tangente de 2 grados, tangente de 2 grados es a. ¿Sí? Entonces tendríamos 2a, y en el denominador 1 menos, tangente de 2 es a, así que sería a al cuadrado. ¿Sí?
No va a quedar así la expresión. Entonces, si te das cuenta aquí en esta expresión que está aquí, ya desapareció, desaparecieron todas las razones trigonométricas, ¿no? Ahora que lo que nos toca es de esta igualdad, ¿no? Hay que empezar a acomodar esto y escribirlo para que se parezca a una de estas claves. A ver, vamos a ver. ¿Qué hacemos a ver ahí? ¿Mm? A ver. Claro. Primero podríamos cancelar el 2, ¿ya no? Y ahora el menos que está aquí pasó al otro lado, ¿sí, no? El menos pasó al otro lado. A ver, nos quedaría así, ¿no? Nos quedaría B, ¿no? Y menos, y acá quedaría A sobre 1 menos A cuadrado, ¿no? Y simplemente este menos que está aquí pasó a afectar el denominador. Por eso que aquí aparece en el denominador A cuadrado menos 1. ¿Sí? Pasa el denominador a afectar, sería el numerador A sobre A cuadrado menos 1. ¿No? ¿Ya? Listo. Solamente era para explicar eso. Ahora lo que vamos a hacer es invertir todo esto. ¿Ya? Si tenemos aquí B, si tenemos aquí B y lo escribimos al revés, tendríamos este sobre A cuadrado menos 1 se escribiría al revés, ¿no? A cuadrado menos 1 sobre A, y esto sería igual a 1 sobre B. ¿Sí? Le tomamos la recíproca a ambos lados, ¿no? B sobre 1 se convierte en 1 sobre B y A sobre A cuadrado menos 1 se convierte en A cuadrado menos 1 sobre A. Pero ahora estos dos que están aquí, esta diferencia dividido entre A, lo podemos separar en dos fracciones homogéneas, ¿no? ¿Sí? O sea, dividir A cuadrado entre A, ¿no? Y dividir 1 entre A, ¿no? ¿Sí? Cuando hacemos esto, lo que nos va a quedar es A cuadrado entre A sería, ahí está justo lo que estoy explicando, ¿no? Nos quedaría, aquí nos va a quedar 1 sobre A, ¿no? ¿Sí? Este 1 sobre A, ¿sí? Que pasa al otro lado, ¿ya? Este 1 sobre A que pasa al otro lado. Y aquí al simplificar, nos va a quedar este A. Entonces, este A solito se va a quedar y este 1 sobre A pasa al otro lado a sumar, ¿no? Ahí está, 1 sobre A más 1 sobre B igual a A. Y ahí está, ¿no? Dentro de los claves aparece esto, ¿no? ¿Sí? 1 sobre A más 1 sobre B igual a A. Ahí está. Puesta la letra B. La forma en que uno puede escribir esto, uno puede seguir incluso haciéndole cambios, ¿no? Pero si ya alcanza uno de estos cambios en verse como una de las claves, entonces el problema acaba ahí. ¿Sí? Bien. Entonces no es una respuesta que tenga que terminar, este, o todos tengamos que terminar igual, sino que todos tenemos que empujar el resultado a que se parezca a una de las claves. ¿Sí? Es así el problema y así es como tendríamos que desarrollarlo, ¿no? ¿Mm? Entonces solamente hay un camino para este problema que es llevarlo o darle la forma, ¿no? Que aparece en una de las claves. Listo, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, ejercicio 2. Deseen hacer captura ahí. Pregunta.
¿Hay alguna pregunta? A ver, yo voy a aprovechar también ahorita y hacer también mi captura, ¿ya? Tengo que hacer mi captura ahorita. Sí, un segundo. A ver acá. Mm, ya listo, pues. A ver, ya listo, profesor, una consulta. ¿Dónde encuentra el material que eres de 09? Ah, a ver, a ver, a ver. Ya, ahorita. A ver, continuamos, continuamos. Continuamos. Listo. En el problema 2 dice un reportero gráfico se encuentra al frente al hotel, ¿no? Donde se aloja y concentra la selección peruana de fútbol. En determinado instante, dice, consigue tomar fotografías a los jugadores Yotun y Edison Flores, ¿sí? Jugadores de la selección, ¿no? Los cuales se encuentran en pisos diferentes. Para el primero, elevó su cámara a un ángulo teta radianes, ¿no? Teta, tangente de teta es igual a 3/5, y en el mismo plano vertical, para fotografiar al segundo jugador, elevó su cámara a un ángulo de elevación de 2 teta radianes. El reportero se encuentra a 60 metros del hotel, ¿sí? Determina la distancia entre Yotun y Flores en ese instante. ¿Ya? A ver, entonces hay que imaginarnos ese escenario, ¿no? A ver, ya está cargando esto. ¿Ya? Entonces nos imaginamos, ¿no? Ahí está, ese es el edificio. A esta altura, donde está la palabra Yotun, se encuentra Yotun, ¿no? ¿Sí? Este, más arriba, ¿no? Se encuentra en un piso más arriba, se encuentra Flores, ¿no? Entonces, el reportero se encuentra aquí en la base, ¿no? Dice que el ángulo ahí que forma, el ángulo de elevación es teta, ¿sí? Y dato tangente de teta es 3K sobre 5K. Ahí le hemos agregado la constante K, ¿no? 3K sobre 5K en el gráfico, ¿sí? Ahora, dice que cuando observa a la segunda persona, a Flores,
el ángulo de elevación sería 2 teta, ¿no? Quiere decir que ese ángulo sería teta. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Que si le agregamos todo esto, según el problema, todo esto es 2 teta, ¿no? ¿Sí? 2 tetas radianes, como dice el problema, ¿no? Entonces, tendríamos, ¿no? Que ¿sí? Tendríamos que hallar esa distancia, ¿no? Nos piden hallar entonces la distancia entre Yotun y Flores, ¿sí? Pero aquí falta un dato, ¿no? ¿Cuál es ese dato? El dato aquí es que la distancia entre del reportero, ¿no? El reportero se encuentra, ¿a qué distancia? Se encuentra a una distancia de 60 metros, ¿no? ¿Sí? Claro, de la tangente del ángulo doble en el gráfico, mira, tangente del ángulo doble sería D, ¿no? Ese D que está ahí, sobre 3K, ¿no? Ese D sobre 3, perdón, más 3K sobre 5K, ¿no? D más 3K sobre 5K, ¿no? ¿Sí? Tangente del doble, ¿no? Es adyacente, opuesto, ¿no? Sobre adyacente. ¿Ya? Tangente del ángulo doble, vamos a repasar la fórmula, ¿sí? Acá vamos a colocar lo que habíamos dicho, ¿no? La distancia, ¿no? Entre el reportero, ¿no? Al edificio es 60, ¿no? 60 metros. ¿Ya? Listo. Entonces, tangente del ángulo doble es 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado, ¿sí? Y tangente lo podemos reemplazar, ¿no? Ahí, aquí arriba tenemos, ¿sí? Obvio que sin colocarle el constante K, porque la constante K se eliminaría en la tangente, ¿no? Cuando desarrollemos, nos va a salir tangente del ángulo doble, ¿no? Sería 6 quintos arriba, abajo tendríamos 1 menos 6, 3 quintos al cuadrado sería 9 sobre 25, ¿no? ¿Sí? Entonces acá nos quedaría así, ¿no? Que acá nos quedaría, arriba sería 6 quintos, y en el denominador tendríamos 1 menos 9 sobre 25, ¿no? ¿Sí? Y si desarrollamos esto, a ver, ¿qué nos quedaría? Justo lo que mencionaba, ¿no? De que como 5K es igual a 60, ¿sí? 5K es igual a 60, ¿K cuánto valdría? K valdría 12, ¿no? ¿Sí? Nosotros necesitamos hallar K, ¿por qué? Porque luego hay que reemplazar aquí, en tangente del ángulo doble, que dice es igual a D más 3K. Entonces aquí vamos a reemplazar el valor de K, ¿no? ¿Sí? Ahí también, ¿no? Entonces desarrollamos esto que está aquí. Como D vale 3, D más 3 por K, que vale 12, sería D más 36 sobre 5K, que eso es 60, ¿no? Este resultado acá sería, nos falta un pasito más, ¿no? Acá sería 6 quintos, ¿no? 6 quintos. Y en el denominador tendríamos 1 menos 9 sobre 25, ¿no? El 25 pasa a multiplicar a este lado y tendríamos 25 menos 9, eso es 16 sobre 25, ¿no? Esto sería igual a D más 36 sobre 50, ¿no? Entonces ahí simplificamos, le sacamos quinta, ¿no? Todo esto, quinta, quinta, nos queda 5, ¿sí? El 5 pasa a multiplicar arriba, ¿no? Bueno, también le podemos sacar mitad a esto, mitad, 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 nos queda 8. Acá arriba nos queda 3. Entonces acá nos queda 15 arriba, ¿no? Y aquí abajo nos quedaría 8. ¿Sí? Así vamos todo desarrollando, ¿no? Seguimos simplificando ahí, le sacamos mitad aquí, ¿no?
Mitad, mitad, no hay más. Le podemos sacar solamente mitad. Acá nos queda 25, ¿no? El 25 pasamos a multiplicar aquí, lo dividimos entre 4 y luego pasamos de 66 a restar, ¿no? Sí, y eso nos da como resultado, ¿no? 76.5 metros, que sería la distancia, ¿no? Le voy a colocar acá, ¿ya? Sería 15 por 25 igual a D más 36. ¿Sí? Entonces ahí despejamos y nos va a salir la letra C, ¿no? Ya, ok, ok. Sí, entonces debe haber ahí un error, ¿sí? Sí, pero para eso está el resultado que tenemos aquí, ¿no? Estamos en clase para poder corregir eso. Sí, a veces pasa eso, un error ahí en el material. ¿Ya? Listo, pueden hacerse ahí su captura. Listo. Ujú. Sí, voy a borrar 3, 2, 1. Lo borro, ya lo borré. Ejercicio 3 o problema 3 dice, Harumi dice, le cuenta, ¿no?, a su hermana mayor que en el curso de trigonometría le han dejado un ejercicio en donde le piden encontrar la expresión equivalente a, dice ahí, 2m cuadrado cosecante cuadrado de 2 alfa menos 1, ¿sí? Dice, si m es igual a toda esa expresión que está ahí, mira, 8 seno de alfa por coseno a la cuarta de alfa, menos 6 seno de alfa por coseno cuadrado de alfa, determine la expresión a la cual debe llegar Harumi, ¿sí? Determine la expresión a la cual debe llegar Harumi. Ahí están las claves. Ese es m, ¿no? ¿Está bien? Ahí está m. Bien, entonces, observando bien esta expresión, vemos, ¿no?, que le podemos factorizar un seno, ¿no? Un seno de alfa, ¿está bien? Un seno de alfa. Se puede factorizar este, un coseno, ¿no? ¿Sí? Un coseno cuadrado puede factorizar, ¿no? ¿Sí? Podemos factorizar un coseno cuadrado. Aquí. Y además, el 8 lo puedo escribir como 4 por 2, ¿no? Y el 6 como 3 por 2. O sea que podríamos también factorizar ahí. Podemos factorizar el 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué aparece entonces la siguiente
imagen. ¿Sí? A ver. No va a aparecer así, ¿no? 2 seno de alfa y claro, en lo máximo que podemos factorizar es coseno cuadrado, ¿no? Pero si solamente factorizamos un coseno de alfa, lo que nos va a quedar dentro del paréntesis sería 4, ¿está bien? 4. Acá nos quedaría coseno al cubo y aquí nos quedaría, como he factorizado el 2, nos va a quedar 3, el signo menos baja, ¿no? Y aquí al factorizar solamente un coseno, nos queda todavía un coseno más, ¿no? Si aquí solamente factorizamos un coseno. Repito, ¿no? Aquí claro que podemos factorizar coseno cuadrado, pero si hubiéramos factorizado coseno cuadrado, aquí nos hubiera quedado 4 coseno cuadrado menos 3, ¿no? Y la idea creo que no era esa, ¿ya? ¿Por qué? A ver, van a ver. La idea va a ser esta, ¿no? Ese 2 seno por coseno, ese 2 seno por coseno, es una fórmula de ángulo doble, ¿no? Y 4 coseno al cubo menos 3 coseno es una fórmula de ángulo triple, ¿no? ¿Sí? M entonces va a ser igual a seno del ángulo doble, que sería 2 seno por coseno, por todo este desarrollo que sería coseno del ángulo triple, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tengo M, ya, mira. M es seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado perdón, seno de 2 alfa, perdón, por coseno de 3 alfa, ¿no? M es esto que está aquí. Ya, ahora, si notas en el problema, lo que nos piden, aquí está apareciendo, mira, M cuadrado, ¿ya? Lo que nos están pidiendo es hallar M cuadrado. Quiere decir que vamos a tener que elevar al cuadrado esto, ¿no? Si le damos al cuadrado, bueno, acá lo elevamos, primero lo hacen al revés, ¿no? Acá podemos elevar al cuadrado y luego despejar, ¿no? ¿Sí? Primero lo despejan para convertirlo en cosecante y luego recién lo elevan al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Si lo manda al denominador, esto se convierte en cosecante, ¿está bien? Está claro eso, ¿no? Y si lo elevamos al cuadrado, nos va a quedar m cuadrado cosecante cuadrado de alfa igual a coseno cuadrado de alfa, ¿no? Ahora, a todo esto le falta un 2, ¿no? Para que se parezca al problema, mira. Multiplicamos ambos lados por 2, ¿no? Y le restamos 1, ¿no? Multiplicamos por 2 ambos lados y le restamos 1. Y ya tenemos la expresión que nos pide el problema, ¿no? Sí, aquí está, mira, toda esta expresión. Que es lo que nos pide el problema, ¿no? Y todo esto que está aquí va a ser igual a esta expresión, ¿no? Pero si te fijas dentro de tu teoría de ángulo doble, aparece esta fórmula, ¿no? De que 2 coseno cuadrado del ángulo doble, ¿no? Aquí, ¿no? De alfa menos 1. ¿Esta qué va a ser igual? Esta va a ser igual a coseno del ángulo doble, ¿no? Si te fijas en fórmulas de ángulo doble, aparece esto. Claro, aparece como 2 coseno, 1 más coseno del doble, pero si lo despejas, es una de las de ángulo de degradación, pero despejado, ¿no? Tendrías este resultado. Y este resultado, si tú lo aplicas aquí, y ves a 3 alfa como teta, ¿no? Te va a salir, ¿no? Te va a salir que toda esta expresión, 2 coseno cuadrado de teta menos 1, o sea, de 3 alfa menos 1, se convierte en coseno del doble, ¿no? O sea, de 6 alfa. ¿No? Y este resultado es lo que está apareciendo en una de las claves, ¿no? Coseno de 6 alfa es la letra D. ¿Ya? Entonces, aquí voy a borrar esto.
Aquí un pasito que vamos a decir así que nos faltaría por explicar sería esto que está aquí, ¿no? Porque primero lo que hicimos acá fue multiplicar ambos lados por 2, ¿no? O sea, 2m cuadrado cosecante cuadrado de 2 alfa igual a 2 coseno cuadrado de alfa de 3 alfa, ¿sí, no? A multiplicar por 2. Y luego, igual a estos dos que están aquí, todos igual, esta igualdad, le restamos 1, ¿no? Y aparece lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Básicamente es eso, ¿no? Le damos la forma, ¿no? Para llegar al coseno de 6 alfa. Listo. ¿Ya? Entonces aquí hemos utilizado fórmula de ángulo doble, fórmula de ángulo mitad y una fórmula de degradación, ¿no? Para llegar a la respuesta. Listo, entonces vamos a pasar al ejercicio 4. ¿Sí? Ejercicio 4. ¿Sí? Ah, su cartera rápido. ¿Sí? 3, 2, 1. Voy a borrar, voy a borrar. Lo borro. Listo. Problema 4 dice. Al señor Raúl se le pagó el 25% de su fondo AFP, el cual es equivalente a 10 secante cuadrado de 2 beta, esto en miles de soles, ¿sí? Donde se cumple este ángulo beta, lo siguiente, dice, ¿no? 3 tangente cuadrado de beta más 2 tangente de beta menos tangente cuadrado de pitarcios es igual a 0. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿cuánto era el fondo total que tenía Raúl, el señor Raúl, ¿no? En las claves. Uh-huh. ¿Listo? Perdón, estoy viendo acá. Bien, entonces miren, vamos a hacer esto. Vamos a atacar el dato, ¿no? Que dice 3 tangente cuadrado más 2 tangente, ¿no? De beta menos tangente cuadrado de pi tercios. Recuerda que tangente de pi tercios es tangente 60, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Esto es tangente de pi tercios, tangente de 60, ¿no? Esto es raíz de 3, ¿no? Entonces, cuando le damos aquí al cuadrado, ¿sí? Tangente al cuadrado, esta me va a dar 13, ¿no? Todo este resultado, nos da 3, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es este 3, ¿no? Este 3 que es negativo, pasamos al otro lado positivo, y el 3 tangente cuadrado también va a pasar al otro lado, pero negativo, ¿no? Como lo que estamos viendo aquí. Entonces, aquí podemos factorizar el 3, ¿sí? Factorizamos el 3 que está aquí, y lo que nos quedaría, ¿no? Que sería 1 menos tangente cuadrado de beta, lo pasamos al otro lado a restar, ¿no? Factorizamos el 3, y el 1 menos tangente cuadrado pasamos al otro lado a dividir. Y nos queda aquí el 3 solo, ¿sí? ¿Qué es este resultado que está aquí? ¿Quién vendría a hacer todo esto? A ver. ¿Quién vendría a hacer todo eso? A ver. ¿Qué dice? 2 tangente de beta sobre 1 menos tangente cuadrado.
¿Qué vendría a ser todo eso? ¿Sí? ¿Alguien puede decir? Tangente del doble, ¿no? Tangente del doble. Ah, ya, solamente quería saber si estaban ahí, ¿no? Se quedan ahí. Sí, justamente esto vendría a ser tangente del doble igual a 3. ¿Ya? Ahora, el problema es que quiero averiguar, el problema dice que el señor Raúl, el 25% de su fondo de pensión es toda esta expresión que está aquí, mire, que estoy señalando. ¿Ya? Entonces, si averiguamos quién es esta expresión, cuánto es el 25%, inmediatamente podemos averiguar cuánto es todo su fondo de pensión. Entonces, ¿cómo llego de tangente de 2 beta a secante cuadrado de 2 beta? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer sería, por ejemplo, elevar al cuadrado, ¿no? Si le damos al cuadrado, tangente cuadrado sería igual a 9, ¿sí o no? Como tangente de 2 beta es igual a 3, tangente al cuadrado de 2 beta sería igual a 9, ¿no? Y si le sumamos 1, como está apareciendo aquí, 1 más tangente cuadrado de 2 beta sería igual a 10, ¿no? ¿Sí? Voy a quitar algo por acá. Ah, exacto. Entonces, justamente aquí aplicamos identidades, ¿no? Aplicamos identidades. Justamente hay una identidad muy conocida, es una identidad pitagórica, que dice que 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Si ya tenemos esto ya, tenemos secante cuadrado, ¿no? Sí, mira, entonces solamente falta multiplicar aquí por 10, ¿ya no? Para que aparezca el 25%. Entonces 10 secante cuadrado de 2 beta sería igual a 100. Pero este 100, mira, sería 100.000 soles, ¿ya no? Porque el resultado dice que está en miles de soles, ¿ya? O sea, este resultado sería 100.000 soles, ¿no? 100.000 soles. Está bien su 25%. Bien, entonces, pero esto resulta ser el 25%. El 25% de una expresión, de una cantidad, vendría a ser la cuarta parte, ¿no? Por decirlo así de una manera sencilla, ¿no? Entonces, luego, si el 100.000 soles es el 25%, ¿sí? Entonces, el fondo de pensión del señor Raúl sería de 400.000. Respuesta letra A. Respuesta letra A. Está claro eso, ¿no? De que si 100.000 es el 25% de una cantidad viene a ser la cuarta parte, ¿no? Y si entonces que la fondo de pensión sería 4 veces 100.000, o sea, 400.000, ¿no? Listo. Pasamos a otro ejercicio. Sí, pasamos a otro ejercicio. Listo. Entonces pasamos. Voy a borrar. Lo borro en 3, 2, 1. Bien. Uh, dice Marco, sabiendo que su hermana Juanita está preparándose para su examen de trigonometría en la empresa Marcos, ¿sí? Le dice, por cada ejercicio que resuelvas de esta lista de 20 problemas, recibirás, hay una expresión que dice 50, seno de 2 alfa más seno de alfa soles, ¿sí? Por cada ejercicio que resuelvas de esta lista de 20 problemas, recibirás 50 por
seno de 2 alfa más alfa soles, donde dice que alfa medios es un ángulo en posición normal cuyo lado terminal pasa por menos 1,2. ¿Ya? Y Juanita resolvió 13 problemas, pregunta cuántos soles recibió. ¿Ah? A ver. ¿Sí? Eso es un incentivo, ¿no? ¿Cuántos soles recibió? Vamos a ver. Bien, entonces, del dato, ¿no? Que dice que alfa medios es un ángulo en posición normal y nos dan el cuadrante donde se encuentra, ¿no? O sea, el dato aquí es ese punto nos da el cuadrante, ¿no? A ver. Ese punto, voy a dibujar en plano, así rapidito. Ese punto que nos dan que es menos 1,2, si te das cuenta en qué cuadrante está, mira. ¿Sí? Está en el segundo cuadrante, ¿sí o no? Quiere decir entonces de que ese ángulo alfa medios, ¿sí? Está cayendo en el segundo cuadrante, mira. ¿Sí? O sea, está entre, como dice el problema, está entre pi medios, que viene a ser acá arriba, y pi, ¿no? 180. Y aquí está, ¿no? Entonces, si a esta relación que está aquí lo multiplicamos todo por 2, todo lo multiplicamos por 2, a pi medio lo multiplico por 2, me da pi, a alfa medio lo multiplico por 2 y nos da alfa, y a pi lo multiplico por 2 y nos da 2pi. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? De que alfa está abarcando entre 180 y 360, ¿no? ¿Y eso cómo lo graficaríamos? ¿Cómo lo visualizamos? Así, ¿no? O sea, aquí está nuevamente nuestro plano, ¿ya? Aquí está, esto es pi, ¿no? Que es 180, esto es 2pi, y el ángulo alfa está abarcando estos valores que están aquí, ¿ya? El ángulo alfa está abarcando todos estos valores, ¿no? Entre pi y 2pi. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué cuadrantes son? Son el tercer y cuarto cuadrante, ¿no? Tercer y cuarto cuadrante. Esto es tercer. Perdón, no se notó. Y cuarto cuadrante, ¿no? Eso es importante para luego saber el signo, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos el punto, ¿no? Tangente de alfa medio, ¿quién sería? Tangente, recuerda que eso es y sobre x, ¿no? Tangente y sobre x. Entonces, cuando reemplazamos y que es 2 sobre x que es menos 1, tangente de alfa medio nos sale menos 2, ¿sí? Tangente de alfa medio nos sale menos 2, ¿ya? Pero ahora vamos a hallar la tangente de alfa. ¿Por qué? A ver, tangente de alfa, llegamos a alfa, la idea es llegar a alfa, ¿no? ¿Sí? Es llegar a alfa, para poder hacer el reemplazo aquí en esta expresión, ¿no? La expresión que nos está dando el problema habla de 2 alfa y de alfa, y todavía estamos estamos todavía en alfa medio, ¿no? Pero si tenemos tangente de alfa medio, que es menos 2, tangente de alfa lo vemos como ángulo doble, ¿no? Como el ángulo doble de alfa medio. Entonces acá vamos a desarrollar la fórmula, ¿no? ¿Cuál fórmula? Claro, la tangente del ángulo doble. ¿Cuál es la tangente del ángulo doble? Voy a escribir acá. Tangente del doble es 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado. ¿Sí? Voy a utilizar entonces esa fórmula, ¿no? Aquí. Sería 2 veces tangente de alfa, de alfa medios, en este caso sería alfa medios, que sería menos 2, sobre 1 menos tangente de alfa medios, que es menos 2 al cuadrado, ¿no?
Acá arriba nos va a salir menos 4, abajo vamos a tener 1 menos 4 es menos 3, menos 4 entre menos 3 nos sale 4 tercios. ¿Está bien? Entonces está bien el resultado, ¿no? Claro, yo aquí, en vez de colocar 2 alfa, pude haber colocado, hubiera hecho la modificación de la fórmula, ¿no? Que está aquí. Mira, modifico acá y en vez de colocar aquí 2 alfa, coloco alfa nada más. Y si aquí coloco alfa, aquí tendría que aparecer la mitad de alfa, ¿no? O sea, alfa medio, ¿no? Y aquí tangente cuadrado de alfa medio. Que es justamente lo que está ocurriendo aquí, está siendo reemplazado, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos tangente de alfa, ¿no? Hemos conseguido hallar tangente de alfa, ¿sí? ¿Te das cuenta? Y dice que alfa pertenece al tercer cuadrante. ¿Por qué? ¿Por qué alfa pertenece al tercer cuadrante? Mira, acá hemos obtenido esto, ¿no? De que tangente de alfa es igual a 4 tercios, ¿no? ¿Ya? Que nos salió positivo, ¿sí o no? 4 tercios es un número positivo, ¿no? Entonces, nosotros estábamos en la pregunta, ¿no? En la duda de saber en qué cuadrante estaba, si está en el tercero o en el cuarto cuadrante, ¿no? Pero como la tangente es positiva, la tangente es solamente positiva entre estos dos cuadrantes, puede ser solamente positiva en el tercer cuadrante, ¿no? Por eso la conclusión es aquí que alfa pertenece al tercer cuadrante, ¿ya? Alfa pertenece al tercer cuadrante. ¿Ah? Y por lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Tangente es igual a 4 tercios, y sería igual, ¿no? Y sería igual a 4, x sería igual a 3, y el radio vector de este ángulo alfa sería 5, ¿no? Cuando reemplazamos en el seno de alfa, nos sale seno de alfa sería 4 sobre 5, ¿sí? 4 sobre 5, y el signo menos, ¿por qué es? Porque está en el tercer cuadrante, ¿no? Porque está en el tercer cuadrante. Regla de signo. Regla de signo. ¿Ya? Y coseno de alfa sería adyacente, o sea, x sobre 5, ¿no? Nuevamente el signo, ¿por qué? El signo menos, ¿por qué? Porque está en el tercer cuadrante, ¿no? Porque está en el tercer cuadrante. Entonces, si tenemos seno de alfa y tenemos coseno de alfa, podemos hallar seno del ángulo doble, ¿no? ¿Sí? Podemos hallar seno del ángulo doble. ¿Quién sería seno del ángulo doble? ¿Sí? Seno del ángulo doble, y aquí está, mira, justo el desarrollo. Lo que nos piden es esto, ¿no? 50 veces seno del ángulo doble, pero seno del ángulo doble, ¿quién es? Es 2 veces seno de alfa por coseno de alfa, ¿no? ¿De qué reemplazamos justamente? 2 por seno de alfa, menos 4 quintos, coseno de alfa, menos 3 quintos, todo esto más, nuevamente, seno de alfa, que es menos 4 quintos. ¿Sí? Entonces aquí justamente lo que pasó fue esto, ¿no? Acá era 50, nos salió así. Y aquí, acá arriba sería 12 más 12, ¿no? Por 2 sería 24 sobre 25, ¿no? Más aquí sería, perdón, perdón, colocar menos 4 quintos, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos que colocar 4 quintos. Pero, como no son homogéneos aquí, tendría que multiplicar a ambos lados por, por 5, ¿no? Por 5 por 5, ¿sí?
Y a multiplicar 5, acá nos quedaría el denominador 25 y arriba tendría que restar 24 menos 20, ¿no? Y eso nos sale 50 por 4, ¿no? Sobre 25. ¿Sí? Justo, ¿no? Al simplificar aquí, 25 nos queda 2 y 2 por 4, 8, justamente es la respuesta, ¿no? Como ha resuelto 8 problemas, ¿no? Él recibe 8 soles por problema, por no lo he leído mal, 8 soles por problema, ¿sí? Y Juanita ha resuelto 13 problemas, entonces la respuesta sería 13 por 8, 104 soles, ¿no? Respuesta letra B. ¿Sí? Entonces, los resultados nos salió 8, ¿no? 8 soles por problema. Entonces, el dato al final era que Juanita había resuelto 13 problemas, ¿no? Entonces, 13 por 8 nos da 104, ¿no? Miren, el material que se envía, ustedes lo tienen con anticipación. Ese material es para que ustedes tengan el problema, ¿no? Los problemas, ¿no? Si hay alguna corrección que hacer, porque claro, el errar es humano, ¿no? En algún signo o a un pequeño detalle, ¿no? Pero también es en el orden, ¿no? A veces parece que digamos que aquí aparece el problema 5, pero en el material aparece el problema 4. Y es porque lo que se quiere es que en el orden de la explicación de los problemas, eh, que haya un mejor orden, ¿sí? Para que en el tiempo que nosotros hacemos los problemas en clase nos alcance para poder resolver todos los ejercicios. A veces también el orden es importante, ¿no? Por eso si ustedes de repente van a encontrar que hay un problema que no está en el orden, no estaba, digamos, que en el material está en el problema 5, pero aquí está en el problema 7, está como ejercicio 7, es simplemente por una cuestión del profesor que ha dado este, un orden, ¿no? Para una mejor distribución del tiempo, ¿ya? Sí, además quiero aprovechar también para pedir la disculpa del caso por la clase anterior. El lunes pasado no pude estar. Eh, Tuve un problema de salud, sí, que además se complicó con un problema de comunicación, sí. La señal aquí se había caído, ¿no? No podía comunicarme, ¿no? No, la verdad no podía comunicarme para nada. Eso ocurrió muy temprano el día lunes. Por eso es que no hubo un problema con la central y ellos también tuvieron el problema de conseguir un profesor de reemplazo, ¿no? Sí. Bien. Entonces no, me comenta que por suerte el profesor Jara, ¿no? Estuvo, ¿no? Y siempre hay profesores que en los días, ¿no? Unos días no dictan, que no todos los días dictan, entonces él pudo estar bien reemplazarme, ¿no? Sí, entonces con la disculpa del caso, pues vamos a continuar. Sí, hay que continuar. Ejercicio 6, ¿sí? Ejercicio 6. Voy a borrar en 3, 2, 1. Borro. Ya lo borré. Sí, a ver. Dice, si seno de alfa más coseno de alfa, ¿sí? Seno de alfa más coseno de alfa es igual a 2 seno de teta, sin problema donde están apareciendo otro ángulo, ¿sí? Otro ángulo. Entonces, nos piden calcular el valor de esa expresión. Coseno al cuadrado de 45 más alfa sobre coseno de 2 teta.
Bien, solución. Ahí están las claves, solución. Sí. Entonces, justamente de la teoría de ángulo compuesto, nosotros podemos, a partir del seno de alfa más coseno de alfa igual a 2 seno de teta, este seno de alfa más coseno de alfa lo podemos convertir en un ángulo compuesto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es así? Lo que vamos a hacer es multiplicar a cada uno de los términos por 1 sobre raíz de 2, ¿ya? Y recuerda que 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 es seno de 45, que es igual también al coseno de 45, ¿no? Recuerda que el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales, ¿ya no? Entonces, si esto lo reemplazamos, este 1 sobre raíz de 2 lo reemplazamos por coseno de 45, ¿ya? Y seno de 45. A ver, ¿qué nos va a quedar? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Sería seno de alfa por coseno de 45, ¿no? Más seno de 45 por coseno de alfa, ¿no? ¿Está bien? ¿Y esto qué es? Seno, coseno más coseno, seno. Todo esto es fórmula de, ¿no? Bueno, en realidad es de todo, ¿no? Aquí faltó alargar un poco más. De todo esto es seno de la suma, ¿sí o no? Seno de 45 más alfa, ¿no? Seno, coseno más coseno, seno, eso es seno de 45 más alfa, ¿no? Y aquí el 2 sobre raíz de 2 se puede racionalizar, ¿no? Sabemos que 2 sobre raíz de 2, ¿no? Que está aquí, todo esto que está aquí, se puede escribir racionalizando como raíz de 2, ¿no? Entonces, si seno de alfa, seno de 45 más alfa es igual a raíz de 2 seno de teta, ¿aquí qué hacemos? Elevamos al cuadrado. Porque vamos a decirlo, vamos a mencionar. Acá decimos, ¿no? Elevando al cuadrado. ¿Sí? Entonces, seno al cuadrado de 45 más alfa va a ser igual al cuadrado de raíz, sería 2 seno al cuadrado de teta, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora, si a los dos términos de aquí le colocamos un menos adelante, ¿ya? Y un 1, se vería así, ¿no? A ver, le explico la razón. O sea, me refiero a esto, ¿no? Seno cuadrado, seno cuadrado por identidad es 1 menos coseno cuadrado, ¿está bien? Y voy a hacer con otro color, 2 seno cuadrado de teta por fórmula de degradación es 1 menos coseno de 2 teta. ¿Sí? O sea, lo que está de celeste es por identidad pitagórica y lo que está aquí de morado es por fórmula de degradación, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es eliminar el 1 que está aquí adelante. Me va a quedar menos coseno cuadrado de 45 más alfa igual a menos coseno de teta. El menos también lo vamos a anular a ambos lados. ¿Sí? Y si mandamos este coseno de 2 teta a dividir, vamos a tener eso, ¿no? Coseno cuadrado de 45 más alfa sobre coseno de 2 teta igual a 1. Igual a 1. Y que justamente lo que nos pide era el problema, ¿no? Letra B. ¿Sí? La respuesta es 1. ¿Sí? Seguimos, seguimos. ¿Ya?
Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Voy a borrar en 3, 2, 1. Problema 7 dice. Si teta es un ángulo tal que 16 teta está entre pi y 2pi, 16 teta está entre pi y 2pi, y se cumple que, mira, secante cuadrado de teta más cosecante cuadrado de teta más 4 secante, perdón, de 2 teta al cuadrado es igual a toda esa expresión, ¿no? 64 raíz de 3 sobre 3, coseno de 4 teta, cosecante cuadrado de de 4 teta, que determine justamente ayer ese ángulo teta, ¿no? Ya. Ahora, para este problema, la identidad que se va a utilizar, y mira que no está apareciendo dentro de las fórmulas de ángulo doble, es este resultado, ¿no? ¿Sí? Este resultado se puede probar por ángulo doble, ¿no? No es difícil. O sea, si te recuerdan, secante cuadrado, ¿no? Más cosecante cuadrado por identidad de secante cuadrado por cosecante cuadrado, ¿sí? Y ahora esto lo escribimos como 1 sobre coseno cuadrado, esto como seno cuadrado, ¿ya? Y ahora si multiplicamos al numerador y al denominador por 4, acá multiplico por 4 y aquí por 4, lo que vamos a conseguir acá arriba es 4 y abajo vamos a tener 4 seno cuadrado coseno cuadrado, que es la fórmula de seno del ángulo doble, pero al cuadrado. ¿Y qué es seno cuadrado en el denominador? El denominador puede pasar al numerador convertido en cosecante cuadrado. Que justamente mira la fórmula que está aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo estoy colocando para explicar que voy a utilizar esta fórmula, ¿ya? Entonces, mira, justamente, mira, el problema dice así, ¿no? Aquí está la expresión, mira. ¿Sí? ¿Y qué es justamente esto? Mira, lo que está marcado de azul. Es justamente nuestra identidad, ¿no? Que vamos a reemplazar. ¿Sí? Esto es 4 cosecante cuadrado de 2 teta más 4 secante cuadrado de 2 teta igual a 64 raíz de 3 sobre 3. Lo mismo, ¿no? Todo igual. Pero aquí también podemos factorizar el 4. Si te das cuenta, si factorizamos el 4 aquí, si factorizamos el 4, tendríamos nuevamente tendríamos secante cuadrado más cosecante cuadrado del mismo ángulo, pero secante cuadrado más cosecante cuadrado. Entonces, nuevamente podemos utilizar la misma fórmula. ¿Sí? Primero factorizamos el 4, ¿sí? Entonces, nos va a quedar secante cuadrado de 2 teta más cosecante cuadrado de 2 teta. ¿Sí? Simplificamos, ¿no? Con el 64 que está aquí, le sacamos cuarta, y justamente, mira lo que nos queda, ¿no? Lo que decía, ¿no? Nuevamente para aplicar la misma fórmula, solamente que está al revés, ¿eh? Secante cuadrado más cosecante cuadrado de 2 teta sería 4 cosecante cuadrado de 4 teta, ¿no? ¿Sí? Nuevamente, ¿no? Igual. Acá seguimos. Sacamos nuevamente cuarta, ¿no? Y ahora un cosecante de 4 teta podemos cancelarse, ¿no? ¿Ya? Un cosecante de 4 teta podemos, bueno, acá nos va a quedar 4, perdón. Me falta colocar acá nos va a quedar 4. ¿Sí? ¿Ya? A ver, como aquí nos va a quedar un cosecante de 4 teta, ¿ya? Igual a 4, perdón, a 4 sobre raíz de 3 coseno de 4 teta, ¿sí?
como sabemos que la cosecante es 1 sobre seno de 4 teta, este seno de 4 teta va a pasar acá a multiplicar. El raíz de 3 va a pasar a multiplicar al otro lado, al 1, y este 4 lo separo como 2 por 2, y va a aparecer así, ¿no? Mira, raíz de 3 sobre 2 igual a 2, que nos quedó, seno de 4 teta por coseno de 4 teta, ¿no? ¿Y esto qué es? Es ángulo doble, ¿no? Esto es seno de 8 teta, ¿no? 2 seno de 4 teta coseno de 4 teta es seno de 8 teta, ¿no? Igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces, acá donde nos preguntamos, ¿no? Acá donde nos preguntamos quién es 8 teta, ¿no? ¿Ya? Ojo que todavía puede estar cayendo, 8 teta puede estar cayendo como sale positivo. Como esto no sale positivo, puede estar cayendo, no sé, ¿eh? Puede estar cayendo en el primero o en el segundo cuadrante, ¿no? Pero ¿cómo aseguramos eso? ¿Cómo aseguramos de qué ángulo sería? El dato está aquí, ¿no? Mira, si 16 teta está entre 16 teta está entre pi y 2pi, hay que dividir entre 2, ¿no? Hay que dividir entre 2. Si dividimos todo esto entre 2, nos va a quedar pi medios, 8 teta, pi. Y aquí nos damos cuenta de en qué cuadrante está, ¿no? 8 teta está entre 90 y 180, ¿y eso es qué cuadrante? Es el segundo cuadrante, ¿no? ¿Sí? Es el segundo cuadrante. Entonces, si seno es raíz de 3 sobre 2, si estuviera en el primer cuadrante, sería de 60 grados, ¿no? Sería 60 grados, ¿no? Pero como está en el segundo cuadrante, sería ¿de qué ángulo? A ver, lo que han practicado bastante reducción. Seno de qué ángulo me da raíz de 3 sobre 2 en el segundo cuadrante es de 120, ¿sí o no? ¿Sí? Ante la duda, mira, seno de 120 es igual a seno de 180 menos 30, ¿no? Menos 60, ¿no? Que eso por reducción nos da seno de 60, ¿no? Positivo por estar en el segundo cuadrante. Y eso es raíz de 3 sobre 2, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tengo el ángulo, ya miren. Ya tengo el ángulo. 8 teta, ¿no? Ahí está, mira. Pertenece al segundo cuadrante. Entonces 8 teta va a ser igual a 2 pi tercios, que este es 120, ¿no? Este es 120, ¿no? Entonces cuando el 8 pasa a dividir, le sacamos mitad y nos queda, ¿qué nos va a quedar? Pi sobre 12, ¿no? Y esa es la respuesta a la letra C, pi sobre 12. La respuesta sería pi sobre 12. ¿Sí? Rapidito para pasar al siguiente ejercicio. ¿Sí? 3, 2, 1. Para pasar al siguiente ejercicio. 3, 2, 1. Lo voy a borrar. Listo, ¿no? Dice, Alfredo, Bernardo y Carlos son 3 hermanos que están ubicados en los puntos A, B y C respectivamente. Fíjate ahí, A, B y C, ¿sí? Respectivamente. Dichos puntos dice que se encuentran dentro de un parque, ¿sí? De forma triangular, recto en C, como se ve en el gráfico, ¿no? ¿Ya? Los 3 parten hacia el punto, al encuentro de su padre ubicado en el punto P. Fíjate, ¿ya? Entonces es una esquina, ¿ya? Dice, si Alfredo recorrió 6 kilómetros, ¿dónde está Alfredo? Ah, sí, no. Recorrió 6 kilómetros para llegar a P, ¿sí? Y secante de 2 teta es igual a 1
1,4, indique cuántos metros menos recorrió Carlos respecto a Alfredo, ¿sí? O sea, Alfredo recorrió ¿no? 6 metros, ¿no? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es lo que recorrió Carlos de menos, ¿no? Que lo que recorrió Alfredo. O sea, se nota que Carlos está más cerca que Alfredo, ¿no? Pero a ver qué tanto. Entonces ahí está el gráfico, ¿sí? Nuevamente gráfico. Esto vale 6. Eso sería incógnita, X. Y ahí solamente tenemos que restar, ¿no? Entonces, como ahí se forma un ángulo recto, se entiende que es un ángulo recto ahí. Entonces, este lado sería X cotangente de teta. Eso por triángulo, por resolución de triángulos, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, del gráfico nos damos cuenta que tangente de 2 teta, fíjate, tangente de 2 teta sería igual a cateto opuesto en todo el triángulo ABC, ¿no? A X cotangente de teta sobre, en el denominador, sería todo el denominador, ¿no? 6 más X, ¿no? Listo. Entonces, como cotangente, mira, como cotangente que está aquí es 1 sobre tangente, o sea, está dividiendo teta, este teta va a pasar al otro lado a multiplicarse, ¿no? Como cotangente es 1 sobre tangente y tangente está dividiendo, va a pasar a multiplicar a la tangente del ángulo doble. Entonces lo que nos va a quedar aquí es simplemente X sobre 6 más X, ¿no? ¿Ya? Entonces, convertimos las tangentes de 2 teta y tangente de teta en seno y coseno. Mira, ahí estamos. Senos y cosenos, ¿está bien? Seno de teta sobre coseno de 2 teta, seno de teta sobre coseno de teta. ¿Ya? Ahora, recuerda que seno del ángulo doble es 2 seno de teta por coseno de teta, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá nos va a quedar 2 seno cuadrado de tetas por coseno de teta sobre el denominador que queda igual, ¿no? ¿Ya? Y ahora, 2, este coseno que está aquí se va a cancelar, ¿no? Este coseno pues, se puede cancelar, que está aquí, mira. Y 2 seno cuadrado de teta por fórmula de ángulo doble, por fórmula de degradación, es 1 menos coseno del doble. Si ahora esto dividimos 1 entre coseno, ¿qué nos da? Nos da secante, ¿sí? ¿No? Y coseno entre coseno nos da 1, ¿no? Ahí lo estamos separando dos fracciones homogéneas, ¿no? 1 entre coseno es secante y coseno entre coseno es 1, ¿no? Y este es igual a X sobre 6 más X, ¿no? Seguimos X sobre 6 más X. Pero justamente aquí está el dato, ¿no? Que justamente secante de 2 teta es 1,4, ¿no? 1,4 menos 1 es igual a X sobre 6 más X, ¿no? Si resolvemos ahí, X nos sale 4, ¿no? ¿Sí? Claro, porque acá esta resta nos va a salir 0,4, que este es, perdón, 0,4 sería, estoy colocando 0,4. Ese es 4 sobre 10, ¿no? O sea, 2 quintos. Igual a X sobre 6 más X. Y aquí resolvemos, ¿no? Esto pasa aquí a este lado, 12 más 2X igual a 5X. Esto pasa acá a restar, 3X igual a 12, X igual a 4, ¿no? Y mira, y si X vale 4, X vale 4 metros, Carlos recorrió 4 metros. Entonces, como Alfredo recorrió 6 metros, entonces Carlos recorrió, ¿no? 2 metros menos que Alfredo. Entonces la respuesta va a ser la letra A, ¿no? La respuesta va a ser la letra A. Lo que te preguntan justamente es eso, ¿no? Indique cuántos metros menos recorrió Carlos respecto a Alfredo, ¿no? Carlos recorrió 4, Alfredo recorrió 6. Entonces, Carlos recorrió 2 metros menos, ¿no?
que Alfredo. ¿Ya? Los minutos que nos quedan es para, no nos queda más tiempo, queda para mostrarles el ejercicio 9 y 10, ¿sí? No hay tiempo para más. No hay tiempo para más. Voy a borrar en 3, 2, 1. ¿Ya? En el ejercicio 9 habla de la temperatura, ¿no? En una ciudad que está expresada de esta manera, ¿no? Y mire, justo lo que está en los paréntesis, en el paréntesis, ¿sí? Ese seno de 7pi sobre 8 sobre seno de 7pi sobre 24, justamente cumple lo que está aquí en el recuadro, mira, que es una fórmula de gradación de ángulo triple, ¿se acuerdan? La forma que relaciona el ángulo triple con el ángulo doble, ¿no? Y eso reemplazamos aquí en el problema se reduce rápidamente, ¿no? Se reduce rápidamente. Y acá simplemente reemplazamos, ¿no? Porque lo que nos piden dice, ¿sí? Nos dice de que el reemplazar el tiempo, ¿no? ¿Sí? Dice, calcule la temperatura a las 4 de la tarde, ¿no? Y las 4 de la tarde viene a ser las 16 horas, ¿no? ¿Sí? Cuando reemplazamos ahí, nos va a salir coseno de 4 equitercios, que eso es menos un medio. Y aquí la respuesta nos va a salir 12.5 grados centígrados, ¿sí? Respuesta a la letra A. ¿Sí? Rapidito. Pasa al siguiente ejercicio. Y en el ejercicio 10, también es un problema donde hay que obtener el ángulo doble. Y la respuesta es la letra B. ¿Sí? Respuesta a la letra B. Listo, chicos, entonces sería todo. Sí, no hay tiempo para más, nos acaso tiempo. Sí, la respuesta sería entonces la letra B, ¿no? En este caso, la letra B. Ah, no, perdón, letra B. Dije la letra A, ¿no? Letra B. ¿Sí? Listo, sería entonces todo, chicos. Nos vamos a quedar acá. ¿Sí? Ya la siguiente clase vamos a ir mejorando un poquito más. Yo todavía estoy un poquito mal. Pero bueno, poco a poco. Sí, cuídense, chicos. Cuiden su salud. Está muy peligroso el COVID, chicos. Cuídense. Nos vemos.